Hola a todos. Hoy os quiero enseñar el apartado de audiencias dentro de Google Ads. Para poder acceder a él simplemente tenemos que ir a herramientas y configuración, gestor de audiencias. Y desde aquí vamos a tener la opción de ver tanto las audiencias que ya tenemos creadas como de crear nuevas audiencias. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre lo que a día de hoy Google considera audiencias y lo que considera segmentos. Dentro de segmentos, aquí en el perfil de la izquierda, podríamos diferenciar lo que tradicionalmente veníamos llamando audiencias, que son los grupos de usuarios que podemos diferenciar en base a historial de navegación, cookies, customer match, etcétera, etcétera. Como veis, automáticamente Google ya nos crea una lista de todos los visitantes una vez que ponemos el G-Tag o el código de remarketing dentro de nuestra página web, y de ella nos crea también una audiencia similar. Estas audiencias son automáticas. Desde el botón más nosotros podemos crear las listas de remarketing. Como veis, tenemos cuatro opciones principalmente: visitantes del sitio web, la aplicación o usuarios de YouTube, y listas de clientes donde podemos subir nuestras bases de datos y Google va a ser capaz de identificar a los usuarios en base a matching entre el email o el teléfono, dependiendo la data que demos o que subamos a través de esta lista. También tenemos la opción de hacer combinaciones personalizadas para decirle, oye, pues usuarios que estén dentro de esta audiencia, pero no dentro de esta, o hacer una suma, que estén dentro de esta y dentro de esta. Por ejemplo, queremos llegar a usuarios que hayan visitado nuestro sitio web recientemente, pero que no estén dentro de nuestra lista de clientes, que no estén en nuestro CRM, es decir, que nunca nos hayan dejado su email o nos hayan hecho una compra. ¿Qué más opciones tenemos en este apartado dentro de segmentos? Aparte de los segmentos de datos, que como os he dicho, por recapitular, son las listas de remarketing tradicionales, tenemos los segmentos personalizados. Los segmentos personalizados se pueden definir en base a URLs o en base a palabras clave. Como veis, lo tenemos aquí: usuarios que navegan por tipos de sitios web o que utilizan algún tipo de aplicaciones, o segmentos por búsquedas, que han buscado cualquiera de estos términos o que han mostrado interés. ¿Para qué es esto interesante? Para llegar al usuario en el momento en el que está mostrando interés por nuestro producto, aunque no esté haciendo búsquedas específicas de, por ejemplo, está en una fase más informativa, está en una fase más de comparación, y podemos usar la red de display a través de audiencias personalizadas, de segmentos personalizados, para llegar a estos usuarios. Además, tenemos la oportunidad de hacer segmentos combinados, que lo que nos permite es, igual que en los segmentos de datos combinados, el combinar audiencias tanto de remarketing como con segmentos personalizados, etcétera, etcétera. ¿Qué es nuevo dentro del gestor de audiencias de Google Ads? Con las campañas PMax y la inclusión de los llamados grupos de recursos en las campañas, ha aparecido un nuevo apartado, que es el apartado audiencias. En el apartado audiencias podemos crear las audiencias que usaremos para nuestros grupos de recursos. Aquí podemos trabajar tanto con segmentos personalizados, que como os he dicho ya serían las listas de audiencias en base a historial de búsquedas, etcétera, etcétera. Podríamos trabajar también con las listas de remarketing que hemos creado desde segmentos, ya sea un segmento combinado, ya sea visitantes del sitio web o sea una lista de customer match de datos subidos. También podemos incluir segmentación por datos demográficos, por ejemplo, y usar exclusiones. Cuando hacemos este tipo de audiencias y le damos un nombre, luego son elegibles a la hora de crear nuestros grupos de recursos para las campañas de PMax. De manera que cuando creamos una campaña de Performance Max no vamos a necesitar crear una nueva audiencia desde cero, sino que podemos tenerla ya creada y hacer una llamada, entre comillas, hacia ella cuando estamos configurando nuestro grupo de recursos. De nuevo, el apartado audiencias y el apartado segmentos son bastante similares. En estos dos apartados podemos ver cuáles son las audiencias o segmentos creados,
si están o no están en uso, si se ha añadido alguna campaña y cuál es el estado de la política. Como sabéis, no todos los negocios son susceptibles de usar todos los tipos de audiencias. Algunas verticales más controvertidas para Google, como por ejemplo todo lo relacionado con la salud, con la higiene íntima, muchas veces no nos permiten usar listas de remarketing. Entonces, en estado de la política, aquí podríamos ver no apta o rechazada. Y hasta aquí un poco lo que sería el gestor de audiencias y sobre todo la diferencia entre audiencias y segmentos. Otros dos apartados que tenemos dentro del gestor de audiencias son las estadísticas, donde podemos ver a los usuarios que hemos llegado a través de nuestras campañas, rangos de edad, rangos demográficos, sexo, si tienen o no tienen hijos, intereses, etcétera, etcétera. Y por último, nuestras fuentes de datos, donde podremos ver las audiencias que están bebiendo de la etiqueta de Google Ads, las que salen de Google Analytics, qué es lo que estamos midiendo con cada una de ellas. Y hasta aquí lo que sería el gestor de audiencias y cómo crear una audiencia para llamarla desde un grupo de recursos para nuestras campañas de maximizar rendimiento o PMax. Espero que os haya parecido interesante. Os dejamos más información sobre las audiencias y tipologías de segmentos de datos que podemos usar en nuestras campañas de Google Ads para sacarle el mayor rendimiento tanto a nuestra publicidad en la red de display como a nuestra publicidad RLSA de remarketing en la red de búsqueda. Espero que os parezca interesante. Un abrazo. Chao, chao.